Bueno, entonces vamos a arrancar. En la sesión de hoy vamos a concluir entonces em, todos los métodos de inferencia que hemos venido trabajando para aprender acerca de la topología de la red con base en información parcial. La clase pasada abordamos dos problemas. El primer problema, como para dar un contexto rápido, es un problema un poco más fácil en el sentido que yo tenía como observada parte de la red y con esa red observada yo calculaba unos puntajes, bien sea basados en distancias, vecindades, calculaba esos puntajes y con esos puntajes ya podía hacer los procesos de imputación que quería, bien sea con un umbral o haciendo un ranking. Luego empezamos a abordar un problema un poco más difícil en el contexto de estos datos de la expresión genética, en el que, ok, no he observado una red, no la tengo observada, lo que tengo observado son las covariables asociadas con los nodos de la red. Y con base en la información de los nodos, ahí sí hacía las predicciones. Vimos un método que era el método basado en la correlación simple de la información nodal. Y bueno, hicimos todo el trabajo, entendimos los datos con los que íbamos a hacer nuestros ejemplos, hicimos la implementación, hicimos eh, el cálculo de las correlaciones, probamos el sistema de hipótesis correspondiente muchas veces, por lo cual tuvimos que ajustar los p-valores por el hecho de que estábamos haciendo múltiples pruebas. Y bueno, y al final no nos dio nada como muy interesante porque los supuestos bajo los cuales fue concebida la construcción de la red, entre ellos, por ejemplo, la normalidad del estadístico de prueba, estaba como entredicha. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito adicional y vamos a decir, bueno, vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a volver a hacer lo mismo, pero en este caso ya no vamos a trabajar con una correlación simple, sino con una correlación parcial. Y este concepto de correlación parcial es un concepto que pues, espero ustedes hayan tratado antes, tal vez en diseño de experimentos o cuando estaban haciendo estudios observacionales, en el que vamos a corregir, vamos a modificar, vamos a penalizar la correlación simple, pero teniendo en cuenta otras variables de confusión que pueden estar afectando la correlación simple que estoy calculando. Es decir, la correlación simple puede estar confundida o puede estar alterada o puede estar modificada por otro tipo de variables, por otro tipo de información que no estoy teniendo en cuenta a la hora de calcular la correlación. Entonces, la metodología es la misma. Es decir, la inferencia sobre la topología de la red va a ser igualita, haciendo esas pruebas de hipótesis, que la corrección por multiplicidad, que los estadísticos, todo igualito. Solo que ahora vamos a calcular de medio para establecer si debe haber un link o no. Entonces, la idea está basada en que el cálculo del coeficiente de correlación directo, el cálculo simple de Pearson, pues sí, está bien, está chévere, pero ya vimos que no tuvimos unos resultados importantes, puede arrojar resultados engañosos si hay una variable extra que no estoy teniendo en cuenta. Entonces, lo que usted se puede hacer es como, imagínese en una situación, la forma de darse cuenta rápidamente de eso, como el ejemplo canónico, el ejemplo simple, es, imagine que usted tiene dos vértices, dos individuos, dos personas, si quiere, como en el caso de estudio, dos empleados, dos managers, y J. Y usted está estudiando la imputación de un link entre esos dos actores, teniendo en cuenta la información nodal de ellos dos, puede ser el número de años que ya trabajan en la compañía, o el cargo, o la edad, o en fin, lo que sea. Y si estamos evaluando relaciones de amistad, lo que hemos venido haciendo con la correlación de Pearson común y corriente es
simplemente basado en esas covariables, pues evaluar la relación directa entre I y J. Pero lo que puede pasar es que haya una tercera variable que nosotros no estamos controlando, que nosotros no estamos teniendo en cuenta, que está confundiendo las correlaciones simples, y es, por ejemplo, la interferencia de un tercer actor. ¿Será que I y J tienen una relación de amistad o una relación, un enlace, un link entre ellos dos, una arista, más bien como resultado de una amistad en común? Es decir, no es que I y J sean amigos directamente por sus características comunes nodales, sino más bien porque cada uno de ellos es amigo de una tercera parte, de un tercer actor K, por ejemplo. Y resultó que hay un enlace entre I y J, no porque ellos se parezcan en las características relevantes de los nodos, sino más bien porque resultaron ser amigos de ese tercer actor, y usted bien sabe cómo funciona la transitividad, ¿no? El amigo de mi amigo tiende a ser mi amigo. Entonces, ese enlace de amistad viene confundido o viene, digamos, presente por esa tercera parte y no porque haya una relación directa entre las variables nodales. Entonces, lo que uno hace cuando está trabajando con esta correlación parcial, aquí le estoy dando un ejemplo de algo que a usted no le debería pasar en su exposición, esos errores de ortografía tontos no deberían pasar, es cambiemos la estructura de la correlación, es decir, calculemos un coeficiente de correlación que descuente, que quite ese efecto de esa tercera parte. Entonces, todo va a ser igualito, todo va a funcionar igual, solo que ahora la teoría la vamos a expandir, la vamos a generalizar para trabajar con coeficientes de correlación parcial. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Pues bueno, tenemos los atributos de los dos vértices. Piense si quiere todavía en el caso continuo, que es el caso más sencillo. Este coeficiente de correlación se puede generalizar para casos discretos, pero pensemos en el caso continuo. Si usted, el libro de Anderson de estadística multivariada es como la fuente típica de este tipo de coeficientes de correlación, donde lo que usted quiere hacer ahora es controlar o tener en cuenta otros atributos a la hora de eh, calcular el coeficiente de correlación simple. Es decir, ya no vamos a trabajar con el coeficiente de correlación de Pearson ordinario, sino que vamos a involucrar las características de de otros actores. ¿Cuántos? M de ellos. Entonces, obviamente, yo tengo que decidir como analista, como modelador, como estadístico, cuántos M's, ¿no? O sea, cuántas variables voy a tener en cuenta a la hora de calcular el coeficiente de correlación parcial. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, el caso más sencillo es el de uno. Únicamente tener una tercera parte, involucrar únicamente una sola variable de confusión. Y eso típicamente arregla el problema. Entonces vamos a irnos en esa dirección. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente de correlación controlando por otros atributos de M individuos, M individuos, donde obviamente esos M individuos hacen parte del conjunto de vértices menos, aquí me hace falta el menos, I y J, ¿no? Obviamente usted no va a controlar por la variable I y por la variable J, porque pues son sus variables de observación, tiene que controlar por otras variables. Entonces, ese coeficiente de correlación parcial, usted lo puede interpretar típicamente como la correlación que existen entre I y J, que queda después de remover el efecto de las otras variables. Que era lo que yo le decía a usted de, ¿será que I y J son amigos porque en realidad son amigos o porque hay una tercer actor que eh, afecte ese sistema de amistad? Entonces, después de tener en cuenta, después de restar
el efecto de esa tercera parte, de ese tercer actor, es que vamos a calcular el coeficiente de correlación. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es, usualmente uno controla por una sola variable. Si quiere controlar por dos actores o por tres, pues está bien. Lo que pasa es que controlar por una es usualmente suficiente porque eso controla por efectos transitivos, eh, entonces, y homofílicos, entonces está bien. Sí, después de ajustar el modelo con un coeficiente de correlación parcial de orden uno, las cosas no funcionan bien, pues ahí sí, váyase con el orden 2, el orden 3 y demás. Pero bueno, digamos que arranquemos por el escenario más simple. Entonces, obviamente, cuando m es igual a 0, el coeficiente de correlación parcial que queda es el mismo coeficiente de Pearson que ya hicimos, ¿no? Y que ya implementamos y que ya vimos el código y que ya vimos cómo funcionaba y que ya vimos qué nos dio. Entonces, como no nos dio bien, como que la predicción nos daba un grafo nulo, una topología nula, o sea, sin conexiones, porque nos íbamos en los dos extremos, ¿no? Como muchas correcciones, pero después de corregir por la multiplicidad nos daban 0 conexiones, entonces como que no, demos el pasito adicional y el pasito adicional es controlar, volver a hacer el cálculo de la correlación, pero en este caso teniendo en cuenta un factor adicional. Entonces, el coeficiente de correlación que vamos a calcular entre las réplicas de las variables que estamos observando en el caso de los genes es el mismo coeficiente de correlación, pero controlando por una variable adicional, que es esa k que estoy poniendo ahí. Entonces, m es igual a 1. Si ya con m igual a 1 no funciona, pues ahí da uno un paso adicional y de hecho lo vamos a dar. Pero vamos paso a paso. Entonces, en ese caso, el coeficiente de correlación parcial, es decir, después de descontar el efecto de un tercer actor, es, bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, es algo similar eh, a lo que teníamos con el coeficiente de correlación de Pearson. Obviamente, Rho y J es el coeficiente de correlación de Pearson y lo que estamos haciendo es incluir el efecto del tercer actor. Eh, y mi punto es que no se preocupe mucho por esta fórmula. Esta fórmula es una que está implementada en muchos paquetes y si usted no se la sabe, igual el caso general lo puede consultar en el libro de Anderson de los 80, que es como el típico libro con el que uno ve estadística multivariada. Ese fue con el que me tocó a mí, por ejemplo. Eh, ya debe haber una versión más actualizada. Debe estar como en la cuarta, quinta edición, pero pues bueno, ahí están todas las fórmulas. Si usted quiere el m igual a 2, el m igual a 3, el caso general, no pasa nada. Entonces, utilizando este coeficiente de correlación es que vamos a testear si hay o no un enlace, si debe haber o no un enlace entre I y J. Así es que vamos a hacer inferencia sobre la topología de la red. Entonces, la verdad sea dicha, el procedimiento metodológico es exactamente el mismo. Entonces, para definir el efecto, para definir si la correlación parcial de orden 1 es significativa o no, pues entonces lo que vamos a hacer es volver a testear el sistema de hipótesis que hacíamos antes, de que Rho es igual a 0 frente a Rho es diferente de 0, pero pues ahora teniendo en cuenta la parcialidad del coeficiente de correlación. O sea que el punto de partida es el mismo, ¿no? Solamente que ahora el grafo ya se va a denominar grafo de correlación parcial. No grafo de correlaciones o grafo de asociaciones, sino grafo de correlación parcial. El grafo inducido por estas covariables. Y lo que dice es, pues muy fácil. Vamos a establecer un 1, vamos a poner un link en el conjunto de aristas, siempre y cuando Rho sea diferente de 0. Si el coeficiente de correlación parcial difiere significativamente de 0. Ahora, aquí está escrito de manera general, porque si usted se da cuenta, estoy poniendo un conjunto de control de m dimensiones, o sea, con m sujetos de confusión.
pero nosotros en el ejemplo lo vamos a hacer con m igual a 1. Pero pues ahí está con la teoría en general, pues. Pero entonces, el punto es que, claro, si el coeficiente de correlación es diferente de cero para todo m, para todo conjunto m de posibles variables de confusión de actores de interferencia, entonces establezcamos el link, ¿no? Establezcamos el link. Y obviamente ese conjunto de m individuos de control, pues puede ser cualquier conjunto de individuos diferentes, pero que no hagan parte ni de I ni de J, ¿no? En el caso de m igual a 1, pues es muy sencillo, pues porque es simplemente ir testeando por todos los nodos que no sean ni I ni de J, pero si usted está trabajando con parejas, pues ahí le toca testear todas las posibles, calcular todos los coeficientes de correlación controlando por todas las posibles parejas. Porque claro, la idea es que vamos a testear el sistema de hipótesis de que la correlación parcial es igual a cero para algún m, o que es diferente de cero significativamente para todo eh, subconjunto de m individuos diferentes de I y de J. Entonces es como un montón de pruebas de hipótesis simultáneamente, número uno, igual que antes. Y la otra es que cuando hagamos la prueba, pues tengo que tener en cuenta obviamente el para algún y el para todo, ¿no? Ahí es donde viene una partecita diferente a lo que habíamos hecho antes, pero en el código, pero pues la idea es similar. Es, si el coeficiente de correlación parcial es igual a cero, pues no pongamos un link, y si es diferente de cero, pues sí pongamos un link. Claro, como tengo que controlar por varios sujetos de confusión y calcular la parcialidad en diferentes direcciones, pues tengo que incluir un para algún y para todo y demás, pero digamos que esas son especificidades teóricas o metodológicas pues del control, pero metodológicamente, pues la idea es la misma. Entonces, bueno, aquí la idea es volver a utilizar exactamente el mismo estadístico de prueba que habíamos utilizado antes, que son unos puntajes normales estándar mmm, que se obtienen a través de la transformación de Fisher, que se derivaba de la arcotangente hiperbólica de los coeficientes de correlación, pero um, digamos que no se preocupe por eso porque es exactamente el mismo estadístico de prueba, ¿no? Es un medio del log de la suma sobre el log de la resta, sobre la resta, perdón. Pero claramente estamos reemplazando el coeficiente de correlación de Pearson observado por el coeficiente de correlación parcial observado, es decir, calculado a partir de los datos. Ese lo vamos a calcular ahorita enseguida. Y bueno, igual que antes, bajo el supuesto de la multinormalidad de las observaciones, pues el estadístico de prueba va a tener una distribución normal con media cero y varianza 1 menos m menos 3. Antes este menos m valía 0, o sea que le quedaba, no estaba, mejor dicho. O sea, le iba a quedar simplemente, creo que aquí, veamos a ver, de pronto hay algo mal en el álgebra ahí, simplemente voy a rectificar la varianza en el caso de m igual a 0. Le quedaba n menos 3, n menos 3. Claro, el m vale 0, ¿no? Le va a quedar 1 sobre n menos 3. Entonces, en este caso es lo mismo. Creo que aquí hay un errorcito, un typo adicional. Y es que le va a quedar n menos m menos 3. Este 1 menos sobra, ¿no? Este 1 menos sobra. Le va a quedar n menos m menos 3. Claro, m antes vale 0, entonces le va a quedar n menos 3. Ahora, aquí viene la parte como que si uno no está pilo, se puede confundir, y es que, claro, hacer esta prueba de hipótesis de este sistema incluye considerar varios conjuntos de actores que me sirvan de confusión en el sentido de control, ¿no? Entonces,
claro, como tengo que probar que H0 es igual a 0 para alguno de esos subconjuntos frente a que es diferente de 0 para todo, entonces eso indica que tengo que asumir el proceso de prueba de una manera diferente a la que se hace cuando uno hace un solo sistema sin el para alguno y para todo. Y la propuesta, que es más bien reciente, no tiene ni 20 años, eh, es trabajar de manera, si se quiere, inducida o de manera am, agregada, debería decir yo, calculando, mire, calculando todos los posibles, haciendo todas las pruebas de hipótesis para todos los conjuntos y luego calculando el valor P máximo. Es decir, mire que este S hace parte de todos los posibles subconjuntos de tamaño M en el conjunto de vértices menos el I y el J. Entonces, lo que propone Willy en el 2004 es, pues bueno, haga todas las pruebas de hipótesis para todos los posibles M's, bueno, para todos los posibles conjuntos de tamaño M, que no involucren al I y el J, y simplemente para probar el sistema general, coja el máximo de esos valores P. Y se acabó. Esa es como la propuesta de Willy en ese paper del 2004, ahí le pongo yo la referencia. Pero entonces, mire la multiplicidad en dos sentidos, ¿no? La primera es que para cada I y para cada J, tengo que probar este sistema de manera agregada. Es decir, para un vértice I y para un vértice J, tengo que probar este sistema para todo SM de tamaño M en el conjunto de vértices que no incluya I y J. Y luego cojo el valor P máximo. Y luego de eso tengo que repetir este mismo procedimiento cambiando el I y cambiando el J. O sea, es computacionalmente bastante intensivo. Entonces, me toca volver eh, a tener en cuenta lo de la multiplicidad, porque estoy probando muchísimas hipótesis, pero además de estar probando muchísimas hipótesis y después tomando el máximo de los valores P, lo estoy haciendo para todo, para diferentes valores de I y para diferentes valores de J. Entonces veámoslo cómo funciona en el caso de M igual a 1, para que usted vea cuándo declarar una interacción significativa o no basado en la correlación parcial. Entonces, bueno, recordemos que tenemos 40 réplicas de la expresión génica para cada uno de los genes, ¿no? Entonces, para cada uno de los 153 genes, recuerde que el orden de la red es de 153, tengo 40 réplicas de la expresión genómica. O sea que tengo 40 observaciones de una sola variable para cada gen, ¿no? Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer es ya no calcular la correlación entre, por ejemplo, el individuo 1 y el individuo 2, no, sino que ahora vamos a calcular la correlación para el individuo 1 y el individuo 2 parcialmente teniendo en cuenta la información de otro gen, de uno solo. O sea que el M es igual a 1. O sea que vamos a involucrar un tercer gen, M igual a 1. Entonces, eso quiere decir que cuando yo haga este máximo, pues el SM, todos los posibles conjuntos de tamaño 1 en el conjunto de vértices que no incluya I y a J. Eso va a simplificar un poco el problema. Muy bien. Entonces, por eso es que aquí hay un, hay un doble for y por eso es que aquí tenemos que al final tomar el máximo para pues hacer todas las pruebas de manera agregada, pues dada la discusión que tuvimos del control de un solo gen. Entonces, bueno, eh, digamos que el código, digamos que describe o
tiene en cuenta pues todo lo que acabamos de decir, pero, pero bueno, hagámoslo, examinémoslo de manera global entre todos. Y es, bueno, voy a controlar por un solo gen y ya no voy a calcular las correlaciones simples de Pearson, sino que voy a calcular las correlaciones anidadas, ¿no? Las correlaciones anidadas. Muy bien, perfecto. Entonces, mire esto. Eh, aquí está, aquí está las correlaciones parciales. Recuerde que, recuerde que la correlación parcial se calcula en el caso de m igual a 1, teniendo en cuenta la correlación, digamos, de Pearson común y corriente, que antes en la parte superior del código, arriba, cuando lo habíamos hecho antes, todo lo habíamos almacenado en un objeto que habíamos llamado R, y luego tengo que corregir esa correlación, pues bueno, por un factor ahí, que contiene una referencia cruzada y unas diferencias cuadráticas, que es exactamente la partecita que está hecha aquí. Usted coge para cada i y para cada j, para cada i y para cada j, por eso hay un doble for. Esto se va a demorar un poquito porque tenemos que la n es de 153, pues calcular la correlación, calcular la correlación parcial corrigiendo por la correlación cruzada y las diferencias cuadráticas. Ahí estuvo. Si quiere, usted después puede correrlo y asegurarse de que está haciendo los cálculos bien y demás. Bueno, luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, claro, mire lo siguiente, aquí dice row I y row J, es decir, aquí estamos incluyendo todos los Ks, aquí estamos incluyendo todos los Ks que no hagan parte del I y el J, ¿no? Porque recuerde que el K, como M es igual a 1, ese tercer actor tiene que provenir de todo el conjunto de índices que no sean el I y el J. Entonces, por eso es que todas las correlaciones les quito la posición I y la posición J, ¿no? Bueno, y luego si sigue lo de la otra vez, calculo el estadístico de prueba. ¿Dónde está el estadístico de prueba? Pues bueno, era este valor que habíamos calculado aquí, un medio del log de 1 más la correlación parcial sobre 1 menos la correlación parcial. Vamos a ver si quedó bien. 0.5 sobre log de 1 más la correlación parcial sobre 1 menos la correlación parcial. Perfecto. Luego calculamos a 2 colas porque es diferente, ¿no? Por eso multiplicamos por 2. Es una prueba de hipótesis a 2 colas. Eh, el coeficiente de, el coeficiente de, calculamos a 2 colas el valor P, ¿no? Entonces, nos ubicamos en el estadístico de prueba y calculamos el área para adelante, la multiplicamos por 2 porque es a 2 colas. Y mire la media, ¿no? Media 0 y desviación estándar 1 sobre raíz de n menos m menos 3, que era el valor que le aparecía exactamente ¿dónde? Era el valor donde yo me había equivocado en el estadístico de prueba. Aquí está. 1 sobre n menos m menos 3. Esto, la idea es que no le pase en su presentación, ¿no? Que le quede bien. Súper. Bueno. Calculamos el estadístico de prueba y calculamos el máximo. Calculamos el máximo. Entonces, calculamos el valor P para todos los posibles valores de K, porque mire que lo único que hicimos fue quitar la observación I y la observación J. O sea, este temp tiene por dentro todos los valores P, bueno, todos los estadísticos de prueba asociados con todos los K diferentes de I y de J. Y luego calculamos el máximo, y ahí estuvo. Es decir, ahí calculamos la propuesta de Wiley en 2004, que es con el máximo. O sea que aquí por dentro hicimos un montón de pruebas de hipótesis para las cuales cogimos el máximo P. Perfecto. Entonces luego viene, bueno, como esto lo repetí para cada I y para cada J, como esto está hecho para cada I y para cada J, entonces viene el mismo problema del false discovery rate que habíamos discutido la vez pasada. Viene el problema de, ok,
Estoy haciendo la misma prueba de hipótesis un montón de veces, o sea que eso va a hacer que yo encuentre yo descubra más cosas que realmente no están ahí, que yo encuentre patrones que realmente no están ahí. Es decir, que se me va a inflar el error tipo 1. Entonces, hacemos la misma corrección, hacemos la misma corrección utilizando eh, um, la misma técnica que habíamos visto la vez pasada, que es con este término BH, que es el término de, ahora olvidé los autores, vamos a verlos. Aquí están cuando hicimos la corrección. Aquí está, de Benjamin y Hochberg. Esta alternativa, este paquete, el p-adjust que viene por defecto en la librería base de R, tiene bastantes métodos, ¿no? Este es el que mejor controla el false discovery rate. ¿Cómo lo supe? Pues leí la ayuda. Y bueno, luego de corregir los valores P con exactamente el mismo método anterior, ahí sí miramos cuáles de las correlaciones son significativas y cuáles no. Entonces, ojo, esto simplemente por una cosita técnica ahí, y es, claro, yo tengo la cantidad de valores P que hice fue 153 por 153 menos 153, es decir, simplemente basta coger la diagonal superior o la diagonal inferior, ¿no? No tengo que quedarme con las dos. Cojo con la diagonal inferior, la triangular inferior o la triangular superior, no importa, porque es exactamente la misma prueba. Es decir, testear IJ es lo mismo que testear JI. Por eso es que cojo la triangular inferior, pero si usted quiere coger otra, no, la superior no importa. O sea que aquí en estos P valores tengo 153 por 153 menos 1 sobre 2 posibles valores, ¿no? O sea que, bueno, ¿en dónde voy a poner un link? ¿Cuáles de esos valores P me dan significativos? ¿Cuáles de esos valores P me dan menores que 0.05? Trabajando el 5% de confiabilidad. Me dan en 25. Ah, mire que ya por lo menos, eh, descubrí 25 enlaces que me dan significativos, y eso tiene mucho más sentido que antes, que nos daba un grafo nulo, ¿no? Eso nos daba un grafo nulo. Ahora, si yo, si yo hago la corrección, si yo hago la corrección de los valores P utilizando esa alternativa no paramétrica que habíamos visto, pues ¿por qué? Porque este estadístico de prueba eh, que utilizamos usando la transformación de Fisher asume la normalidad de los puntajes. Si usted quiere utilizar la alternativa no paramétrica que habíamos discutido la vez pasada, también lo puede hacer. Y mire que le vuelven a dar exactamente le vuelven a dar 25 enlaces significativos. O sea, con este método de la correlación parcial estoy obteniendo 25 conexiones que antes no había podido desenmascarar, ¿no? Pues porque antes me daba ninguna, después de haber hecho las correcciones. ¿Es obligatorio hacer la corrección no paramétrica, o es obligatorio quedarme con simplemente la corrección usual? Cualquiera de las dos está bien, es bueno hacerla de las dos maneras y ver qué da. Perfecto. Entonces, estoy descubriendo las mismas conexiones. Sí, es decir, si usted lo hace de la una forma o de la otra, no importa, le está dando, mire que los objetos son idénticos, o sea que estamos descubriendo exactamente las mismas conexiones, la misma topología. Estamos descubriendo exactamente la misma topología. Entonces veamos cuál fue el gráfico que me quedó, cuál fue el grafo que me quedó. Entonces, el grafo inducido, o sea, la topología sobre la que estoy haciendo inferencia, pues
Es muy fácil de hacer, simplemente creo una matriz de tamaño 153 por 153 rellena de ceros. Y en la parte inferior o en la parte superior es lo de menos, eh, porque es simétrica, es una red dirigida, no dirigida, perdón. Simplemente le pongo un 1, por eso aquí le pongo as numeric para que no me quede true, sino me quede el 1, donde la significancia sea menor que 0.05. Y pues obviamente después sumo la transpuesta para que me quede tanto arriba como abajo, ¿no? Pues porque es una red dirigida. Ahora, recuerde este grafo, perdón, les lo muestro, subo aquí súper rápido, perdón. Este grafo observado que se obtuvo cuando se hizo el experimento de las interacciones entre los genes, pero cuando se estaban llevando a cabo las réplicas del experimento. Esto usualmente nunca se tiene. Estas son como observaciones de interacciones que se ven a la hora de ejecutar el experimento, pero nosotros estamos asumiendo que esto no lo conocemos, ¿no? Es decir, únicamente estamos obteniendo las conexiones basados en la información de los genes. Pero si yo comparo lo que acabé de obtener, lo que acabé de inferir con este grafo, pues para ver si tengo concordancias o no y a ver qué tan cercano estoy o no a la observación experimental que tenía de la interacción de los genes en ese momento, me da que, eh, um, me da que tengo um, 4 conexiones compartidas. Tengo 4 conexiones compartidas. Tengo 21 falsos positivos y 89 falsos negativos. Pero bueno, usted podrá decir, uy, pero 4 conexiones en común con el grafo original que se miró durante el experimento es muy poquito. Sí, pero de alguna manera, recuerde que este grafo, esta topología que estamos induciendo, es una topología basada en las propiedades de los genes, no en la interacción directa que tuvieron cuando se hizo el experimento. Ahora, esto es apenas con una correlación parcial de orden 1, ¿no? Valdría la pena repetirlo con orden 2 y así sucesivamente hasta que llegue a un valor de pronto un poco más, mm, digamos, estable, si se quiere, donde no haya cambios importantes en la matriz de confusión que estoy presentando aquí. Pero es un avance muy importante respecto a lo que habíamos hecho con una correlación, con la correlación simple que teníamos antes. Y bueno, si usted lo quiere hacer con iGraph, la manera de ver la intersección de dos grafos en iGraph es simplemente definiendo los grafos utilizando la función from y ya, mirando la intersección. Y nos dan que hay cuatro conexiones en común, pues. Pero bueno, digamos que lo que acabamos de hacer es una manera de inducir un grafo con base únicamente en información nodal. Está perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es un tercer método de eso, porque alguien me puede decir, bueno, está bien, la correlación parcial mejoró un poco lo que habíamos hecho antes acerca de la inferencia sobre la topología de la red utilizando el coeficiente de correlación de Pearson simple, pero ¿será que podemos explorar otra red, o sea, hacer otra inferencia basada en una correlación parcial con un m de orden superior? Y la respuesta es sí. Lo que vamos a hacer ahorita es una tercera opción. O sea, ya tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, ya tenemos el coeficiente de correlación parcial de primer orden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer después de que vengamos del break es volver a repetir lo mismo, como hacer la topología sobre la inferencia sobre la topología de la red, pero utilizando una correlación parcial de orden n-2. Es decir, controlando por todos los atributos del resto de las covariables. Es decir, nos vamos a ir al otro extremo. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos con orden 1. Vayámonos al otro extremo y veamos qué topología obtenemos cuando controlamos por el resto de los genes. Y pues bueno, vamos a ver qué nos da. Entonces, tomemos nuestro break de 5 minutos como de costumbre y ya nos vemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les venía comentando, es, ok, ya vimos que la correlación parcial controlando por un solo atributo
mejoró la topología de la red que estábamos induciendo, sobre la cual estábamos haciendo inferencia, obtuvimos resultados un poco más relevantes. Claro, con la correlación simple teníamos un grafo nulo en la inferencia, entonces vamos a ver qué pasa cuando nos vamos al otro extremo, que es un caso también muy popular. Ese caso se llama es el caso en el que estamos teniendo en cuenta la correlación parcial controlando por n-2 atributos, o sea, por todo menos el i y el j, el cual recibe un nombre muy particular y es el modelo de asociación gaussiano. Bueno, se llama gaussiano porque estamos trabajando bajo el supuesto de que los atributos tienen una distribución normal. Ese atributo, ese supuesto lo utilizábamos cuando estábamos haciendo el testeo del estadístico de prueba utilizando la transformación de Fisher de los puntajes, porque la distribución normal se utiliza en ese momento para calcular los valores P. Así que el grafo inducido que obtenemos en esa situación es un grafo que va a recibir ese nombre. El grafo gaussiano o el grafo de concentración, a veces también lo llaman grafo de independencia condicional también. Vamos a ver por qué enseguida. Entonces, fíjese que la técnica es exactamente la misma, solo que ahora el coeficiente de correlación parcial va a calcularse sobre los actores I y J, pero controlando después de remover el efecto de todos los demás genes, de todos los demás actores en el sistema. Entonces, este coeficiente de correlación parcial es un coeficiente de correlación parcial condicional en toda la información de toda la red, de todos los atributos. Ahora, algo muy importante es que, bueno, vamos a seguir trabajando sobre el supuesto de normalidad, por eso se llama el sistema gaussiano. Y nuevamente vamos a utilizar ese supuesto para hacer todos los cálculos. Sin la normalidad, pues digamos que todas estas fórmulas no tienen como el sustento teórico científico importante. Por eso es que si en algún momento toca hacer alguna transformación, en este caso la expresión génica está dada en escala log y yo sospecho que viene dada en esa escala para simetrizar un poco los valores. Y sobre el hecho de que vamos a asumir también independencia condicional. Es decir, las mediciones o los resultados de la expresión génica en el gen I y en el gen J son independientes, dado que vamos a controlar por el resto de las variables, por el resto de la información génica de todos los 151 actores adicionales. Entonces, nuevamente, vamos a obtener una conexión, vamos a tener una arista, vamos a inferir dentro de la topología una conexión entre el actor I y el actor J, si, solo si, la correlación parcial, una vez removimos el efecto de todos los actores adicionales, es diferente de cero. O sea que ya aquí M nuevamente es n-2, no 1, sino n-2. Nos estamos yendo al otro extremo. Entonces, veamos cómo vamos a realizar el cálculo, veamos cómo computacionalmente debemos proceder para llevar a cabo las pruebas de hipótesis que hemos venido haciendo. Entonces, la lógica es la misma, solo que ahora vamos a trabajar con m-2 y pues bueno, vamos a terminar haciendo una regresión, porque estamos trabajando con n-2 variables. Pero bueno, digamos que eso viene a continuación. Entonces, algo chévere es que en este caso extremo, nuevamente en el libro de Anderson usted puede consultar esto, la correlación parcial usted la puede expresar en términos de un cociente que involucra tres cantidades, y ese cociente está basado en las entradas de la inversa de la matriz
covarianzas conjunta de las variables nódicas, de las variables nodales desde que estamos trabajando, ¿no? De las 153, sería una matriz de tamaño 153 por 153. Pero entonces mire lo interesante. Lo interesante es que esa correlación parcial se puede expresar como en función de las entradas de la matriz de precisión, es decir, del inverso de la matriz de covarianzas de la expresión génica con la que estamos trabajando ahorita. Ese resultado es un resultado muy fuerte, es un resultado muy importante y va a ser pues como nuestro punto de partida porque sin ese resultado pues no vamos a poder calcular las correlaciones. Pero entonces mire, ¿qué va a pasar? Que lo que tenemos que hacer es probar nuevamente un sistema de hipótesis donde la hipótesis nula es que la correlación sea cero, la alternativa que sea diferente de cero, pero un solo sistema, ¿no? Ya no es como esa agregación de pruebas de hipótesis como antes que nos tocaba calcular el máximo de los valores P, pues porque ahora, ¿cuántos conjuntos de control tengo? Uno solo, que son todos los actores, todos los vértices, menos el I y el J. Lo que pasa es que antes me tocaba calcular ese máximo y hacer como ese sistema agregado de pruebas de hipótesis, pues porque el factor de control era uno solo y yo tenía n-2 opciones de control. En cambio, aquí hay una sola opción de control porque nos estamos yendo eh, al otro extremo. Entonces, digamos que en ese sentido se simplifica un poco el problema. Entonces, todo viene ahora a cómo hago, cómo hago para calcular estos coeficientes de correlación parcial. Es decir, ¿cómo hago para probar el sistema de hipótesis que me va a decir dónde debo inferir un link y dónde no? Entonces aquí es donde viene un poco la partecita, eh, digamos, fuerte de la conexión que hay con regresión. Eh, um, y, es, y es la siguiente. Bueno, primero, no olvide que estamos trabajando todo bajo el supuesto de normalidad multivariada. Es decir, estamos asumiendo que todas las variables nodales siguen una distribución normal multivariada. Es decir, aquí n minúscula, creo que debo ser un poco más consistente con la notación, pero n minúscula hace referencia a el número de nodos, ¿no? El número de nodos. Es que en el código lo tenía con n mayúscula, pero bueno, muy bien. Entonces, estamos asumiendo que tenemos normal multivariada y centrada. Juan Camilo, ¿qué pasa si por algún motivo la data no está centrada? Pues usted la centra, es decir, uno la puede escalar y eso no va a afectar las inferencias, no pasa nada. Es como cuando uno hace agrupación jerárquica o clustering o algo así, pues uno puede escalar las variables que va a utilizar como insumo para poder hacer el cluster. Entonces aquí el resultado fuerte es que cuando usted coge una variable y la regresa en función de todas las demás, cuando usted coge una variable y la regresa en función de todas las demás, los coeficientes de regresión que a usted le quedan se pueden expresar en función de las entradas de la matriz de precisión o de la matriz de concentración que ya habíamos encontrado antes cuando estábamos definiendo el coeficiente de correlación parcial. Es decir, el coeficiente de correlación parcial, mire que queda expresado en función de las entradas diagonales de la matriz de precisión y bueno, fuera de la diagonal, ¿no? I y J, ¿no? Cuando estoy testeando el coeficiente I y J. Cuando yo regreso bajo normalidad una variable en función de todas las demás, los coeficientes que me quedan se pueden expresar en ese término fuera de la diagonal, que mire que ya me aparecía aparte antes, y
el elemento i de la diagonal. Recuerde que i es la variable dependiente en este caso. Entonces mire que ya hay una conexión. Entonces ya mire que hay una conexión entre el coeficiente de correlación parcial y los coeficientes de esta regresión, digamos, restringida al resto de las observaciones. O sea que para probar este sistema de hipótesis, es análogo a probar si este coeficiente de correlación o no difiere o no significativamente de cero. ¿Por qué? Porque mire que el numerador es exactamente el mismo en ambos estadísticos. O sea que básicamente estamos probando, para probar este sistema de hipótesis de correlación parcial, lo que tengo que probar es un sistema de hipótesis basados de una regresión condicional en el resto de observaciones. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es cómo hacer ese sistema de hipótesis. A eso se tradujo el problema. ¿Cómo hacer este sistema de hipótesis basado en esa regresión? Entonces, básicamente, si yo quiero hacer la inferencia sobre la topología de la red, lo que tengo que hacer es la inferencia sobre los coeficientes de la regresión. O sea que todo se convirtió en un problema de selección de variables. Y para hacer selección de variables, pues yo no sé si usted vio alguna clase de Machine Learning o bueno, en la clase de regresión de pronto tocan ese tema de regresión lazo o de regresión rígida o ElasticNet, de pronto ustedes alcanzaron a verlo hasta allá. Eso es lo que uno hace, por ejemplo, con la regresión lazo. Cuando uno hace regresión lazo, lo que hace es decir, bueno, poniendo una restricción sobre los coeficientes de la regresión y hago yo inferencia sobre los beta, pues dígame cuáles son los que resultan significativos y cuáles no. Y es una regresión bien particular por lo siguiente. Y es que mire que yo estoy haciendo aquí una regresión de una variable sobre el resto, sobre n-1 más. Aquí n, bueno, aquí me faltó un palito. N es la cantidad de vértices, ¿no? N es la cantidad de vértices. O sea, tengo una variable dependiente y n-1 variables regresoras. O sea que usualmente, lo que va a pasar es que la cantidad de réplicas del experimento sea menor que n. Eso puede pasar. Y usted sabe que cuando usted tiene menos observaciones que covariables, a usted le toca hacer algo para poder estimar los coeficientes de la regresión porque la matriz de diseño x transpuesto a x no le va a quedar invertible, es decir, computacionalmente, numéricamente va a tener un montón de problemas. Por eso es que surge la necesidad de penalizar los coeficientes, introducir un término adicional al del error simple que le permita a usted hacer el proceso de estimación de los betas. Entonces, esa es la regresión lazo, básicamente. Es la regresión en la que yo incluyo unas restricciones sobre el sistema. ¿Cuál es la regresión del sistema cuál es la restricción clave? Pues que beta i es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy expresando beta i, estoy expresando xi en función del resto. Y obviamente no voy a poner como variable independiente pues al mismo xi, ¿no? No tiene gracia. Entonces, tengo que estimar el beta que involucre el efecto de todas las demás covariables menos la i, ¿no? Menos la i. Entonces, matemáticamente, si usted quiere pensar en este término, en esta penalización como un artefacto matemático para que pueda hacer el proceso de estimación, hágale. Porque claramente que esta respuesta de x no le va a quedar numéricamente computable en términos de invertibles. En términos bayesianos, eso lo que quiere decir es que usted sobre la previa sobre los betas está poniendo una doble exponencial y está haciendo un sistema de selección de variables donde forza
varios coeficientes ser simultáneamente ceros cuando su efecto no es significativo. Eso es lo bonito de la regresión lazo. Que la regresión lazo fuerza a todos los coeficientes que no están asociados con i a ser cero de una. No es que los deje ser 0 punto algo, no, los pone cero de una. Obviamente existe la regresión rígida, existe ElasticNet, donde se puede relajar un poquito eso, porque es que forzar unos coeficientes a ser cero, algunas personas no lo pueden considerar apropiado porque que el efecto sea cero, redondo, pues no. Pero pues bueno, digamos que esta es una alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahorita en el ejemplo es ajustar este modelo de regresión lazo para saber cuáles coeficientes me dan significativamente de ceros, cuáles no. Y listo. Entonces, cuando lo vayamos a hacer ahorita, pues bueno, vamos a tener las mismas consideraciones de siempre, desde que, bueno, la normalidad multivariada se tiene que cumplir, si no vamos a tener un problema feo como el que tuvimos cuando trabajamos la correlación de Pearson. Lo cual nos tocó recurrir a una técnica no paramétrica para poder calcular la distribución nula y tener como una respuesta aceptable, pues, o bueno, por lo menos más ligada a la realidad. Y bueno, vamos a vernos enfrentados a la elección de ese lambda, ¿no? Porque ese lambda a veces se puede estimar con máxima verosimilitud, pero es mejor elegirlo de antemano que estimarlo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, bueno, digamos que esta técnica de regresión gaussiana que induce, la topología de la red está implementada en una librería que se llama así, Huge. Huge está utilizando los acrónimos de High Dimensional and Directed Graph Estimation. Y a mí me interesa que usted sepa por qué el High Dimensional, ¿no? Es High Dimensional porque usted está haciendo algo muy extremo y está regresando n-1 variables en función de una sola, pero es el n-1 del resto. O sea, no es como que usted tiene una variable dependiente y eso lo regresa en función de 2 o 3 variables, no. Estamos cogiendo una sola variable y la estamos regresando en función de todas las demás. Eso es algo muy grande. Y de hecho, cuando usted ejecuta el código en su casa, en sus momentos de estudio, y eso se va a dar cuenta que se va a demorar un poco. Y la otra cosa es que claramente estamos vamos a estar enfrentándonos a un problema de small m en el que vamos a tener usualmente menos réplicas que variables explicativas, pues lo cual un sistema de regresión común y corriente no le puede dar. Entonces, este Huge, bueno, primero hace todo lo que acabamos de hacer. Ya ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo implementamos, pero se encarga de número uno, si el supuesto de normalidad no se cumple, digamos, no se satisface, hacer como una transformación para poder aplicar todo este método que acabamos de describir. Y número dos, hace la selección de las variables de manera automática, bien sea por lazo, o bueno, hay un montón de métodos implementados también, pero pues principalmente por defecto lo hace con lazo, y lo sé pues porque leí la ayuda, para decirme, bueno, cuáles me dan cero y cuáles no me dan cero. Cuáles betas son cero, cuáles betas son diferentes, significativamente diferentes de cero. Y obviamente, pues si yo hago inferencia sobre los betas, pues inmediatamente me da respuesta sobre los ROS. Entonces, bueno, recuerde que
en este objeto nosotros teníamos teníamos toda la información muestral respecto a las covariables, y es un objeto que tiene dimensión 40 por 153. Entonces, utilizando las opciones por defecto, y de hecho lo que estoy viendo es que está construyendo, eh, haciendo la corrección de los valores P automáticamente, porque está utilizando ahí, no, la opción por defecto no es lazo, es otro método, pero bueno, digamos que es similar, es análogo, es lo mismo. Es decir, eh, muy seguramente variará en alguna formulación paramétrica, pero la filosofía es la misma. Ajusta los modelos, eso puede tomar un tiempo largo porque tiene que hacer un montón de regresiones. Y ahora lo importante es que una vez usted ajuste todos esos modelos, podamos seleccionar cuál es el mejor modelo dependiendo del parámetro lambda que sea más óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que elegir un lambda. Para elegir un lambda hay varias opciones. Una es estimarlo con máxima verosimilitud de una dentro del proceso de estimación. Eso puede ser mucho más engorroso. Lo que se hace usualmente es ajustar muchos modelos para varios valores de lambda y elegir el que me dé óptimo respecto a un criterio dado. Entonces aquí hay varias formas de seleccionarlo. Hay una así que se llama, esta la exploré, se llama así Rotational Information Criterion. Cuando utilizamos esa forma de construir la red, me da que es una red nula, o sea que no me da ningún, no me da ningún coeficiente significativo. Pero si usted utiliza, por ejemplo, este que se llama así, Stability Selection, que tiende a elegir un poquito más de coeficientes significativos de lo que realmente puede haber, le dan, eh, um, venga a ver, utilizando ese, le dan 759 conexiones. Claro, 153 nodos con 759 conexiones. Que pues para una red de tamaño 153 por 153 es harto, ¿no? Y si yo hago la intersección con el que ya habíamos descubierto antes, mire que me da de tamaño 25. Es decir, de todos los enlaces que ya habíamos descubierto antes, cuando utilizábamos una correlación parcial de tamaño 1, los estamos descubriendo también. Es decir, todos los que habíamos descubierto antes, los estamos volviendo a redescubrir en este caso. Pero además de eso, fíjese que si yo hago la intersección con la red que observé que tenía como de referencia cuando ejecuté el experimento, que es la red de referencia, o que usted la puede entender como la red de conexiones observadas cuando se llevaron a cabo todas las mediciones de las covariables, estamos obteniendo 22 conexiones, ya no 4. O sea que simplemente tenemos otra técnica alternativa para poder hacer inferencias sobre la topología de la red, controlando, haciendo como como un barrido por toda la información extra que me muestran los otros actores que no involucraba antes
cuando calculaba un coeficiente de correlación de Pearson común y corriente. Y entonces aquí usualmente lo que uno le pueden decir es, bueno, entonces, ¿cuál voy a elegir? Es decir, trabajo con correlación parcial, trabajo con correlación gaussiana, o hágalo de las tres. Obviamente, pues ya tenemos el código, ya tenemos como toda la implementación computacional y demás, pues uno la puede hacer de las tres, explorar diferentes criterios de selección de los modelos, porque recuerde que teníamos que elegir un lambda, entonces elegir varios criterios de selección. Aquí exploré dos, de hecho cuando vi la librería había como otros 4 o 5, y ver cuáles metodologías me dan como topologías de red más sensibles o más representativas del caso de estudio en el que estoy trabajando. Entonces, bueno, acabamos de cubrir tres formas diferentes de hacer un proceso de inferencia difícil, y es inferir las conexiones de una red únicamente basadas en las covariables de los nodos. Y vimos tres escenarios diferentes. Vimos tres formas diferentes, unos mejores que otros, o unos más que mejores, como con diferentes características. ¿Por qué? Porque es que el primer método, pues en este caso no funcionó muy bien, pero en otros puede funcionar bien y es mucho más simple de implementar, ¿no? Entonces, no digamos que mejores que otros, pero sí con pros y contras, digámoslo así. Entonces ya hemos cubierto dos casos grandes. Un caso donde tengo información de red que utilizo para inferir conexiones por medio de esos puntajes, de esos scores. Luego, utilizaba información de los nodos para inferir la red y vimos tres maneras de hacerlo diferentes, con pros y contras. Y ahora vamos a hacer, en el libro de Eric lo llaman así, inferencia tomográfica. Vamos a cubrir el caso más difícil, que es un caso donde usted no tiene conexiones. Es un caso donde usted no tiene conexiones, o sea, no tiene nada observado de la red, y tiene observadas las características de algunos nodos. Entonces, este es un problema de inferencia más bien difícil, porque, mire, tenemos la información de algunos nodos, que es lo que vamos a llamar nodos exteriores. Tenemos la información de algunos nodos, que se llaman así, nodos exteriores. Y lo que queremos hacer es inferir algunos nodos que no observamos y las conexiones entre los nodos que queden resultantes. O sea, es un problema de inferencia bastante duro. O sea, no, este es un problema de inferencia bien difícil, porque tengo la información de algunos nodos y entonces tengo que, además de inferir las conexiones, inferir si hay otros nodos por dentro o no. Eso es lo que se denomina inferencia tomográfica y bueno, tenemos apenas 15, 20 minutos para hacerlo. Vamos a ver como los fundamentos de esto. Y estoy seguro que si usted obtiene como un conocimiento aceptable de este ejemplo que vamos a tratar y de esta teoría que vamos a tratar, si se involucra en algún momento en un caso de Machine Learning que tenga redes y que tenga que hacer con algún tipo de diferencia en este sentido y utilizar un método más complejo, pues lo va a poder hacer. Bueno, entonces vamos a abordar este problema. Entonces, mire lo siguiente. Claramente, es un caso mucho más difícil porque las soluciones, es decir, las posibles topologías de red que se adapten a un conjunto parcial de observaciones de nodos son demasiadas. Es decir, yo tengo un conjunto de observaciones, tengo un conjunto de nodos y algunas características de esos nodos. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor red que explica esos datos? ¿Cuál es la mejor red? ¿Cuáles son los mejores enlaces que pueden ajustarse a estos datos? Pues hay muchísimas soluciones dependiendo de
por ejemplo, cuántos nodos interiores yo quiera introducir, dependiendo de cuántas conexiones pueda haber dentro. Entonces hay como hay muchas alternativas, así que para poder escoger como alguna solución específica hay que poner algunas restricciones. Entonces la restricción que se ha establecido en la literatura y que es como la que más se utiliza y la que usualmente se hace en la práctica es trabajar con un sistema arbóreo, como una red tipo árbol. Es decir, lo que vamos a asumir, el supuesto de entrada, así como antes asumíamos la normalidad de las observaciones o cosas de ese estilo, aquí el supuesto de entrada es que la red, la topología de la red tiene forma de árbol. Esa es la, esa es el supuesto importante aquí. La red que vamos a inducir tiene una forma de árbol. Y yo pude observar apenas de ese árbol, pude apenas observar algunos nodos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, ¿cómo es que era un árbol, no? Creo que nosotros cuando estábamos viendo al principio de este semestre varios tipos de redes, creo que vimos, eh, esta forma de árbol. Y un árbol, simplemente usted lo puede entender como un grafo conectado, es decir, donde usted puede acceder de cualquier nodo a cualquier otro por medio de algún camino, pero sin ciclos. No hay ciclos. No hay ciclos. Por eso es que tienen esta forma particular donde usualmente usted puede identificar una raíz, que en este caso sería el punto central. Entonces, ese árbol enraizado, este es un ejemplo de un árbol enraizado donde la raíz es este punto central. Es un árbol donde se cumplen tres condiciones. Y son condiciones muy naturales, ¿no? Pues que simplemente restringen o me dan la forma de una red, digamos, muy específica. Y repito, necesitamos una red muy específica, con una forma muy específica, porque es que la cantidad de soluciones para este problema sin restricciones son infinitas y son muy difíciles de encontrar. Entonces, una vez usted identifica la raíz, que es ese vértice de alguna manera de donde se desprenden todos los demás, pues puede identificar otros elementos de la red que son, digamos, que van a ser muy útiles sobre lo que vamos a hacer la inferencia. Y es que, bueno, uh, llamémoslo así, como los finales de la red, los vértices que constituyen el final de la red, los vértices para los cuales tenemos grado 1 se denominan hojas, que serían los vértices más externos, que es usualmente sobre los que yo tengo un proceso de observación, que es sobre los que yo tengo data. Los otros vértices, inclusive, los otros vértices quitándole la raíz, se llaman vértices internos, que son vértices que de alguna forma a mí me tocaría inferir porque no los voy a poder observar. Y los enlaces se denominan ramas, ¿no? Las aristas se denominan ramas. Entonces, en un caso de estos, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que usualmente yo tengo observaciones de las hojas, tengo observaciones acerca de los vértices externos, pero no tengo nada acerca de los vértices internos ni de las conexiones entre ellos. Muy bien. Entonces, el ejemplo típico de esto, como para que usted sepa de una vez en qué caso vamos a trabajar, eh, usualmente estos conjuntos de datos surgen en dos ramas del conocimiento eh, um,
muy, muy típicas, y una es en sistemas de información, en redes informáticas, y otro es en redes biológicas como de descendencia, que es donde usualmente las redes tienen esa forma arbórea. Entonces, ¿qué ocurre? En una red informática, usualmente usted tiene información acerca de los extremos de la red. Es decir, un usuario tiene como acceso a los puntos externos de comunicación de la red, digamos los puntos finales de la comunicación. Y también usted tiene como una máquina maestra de donde surge toda la información. Y por dentro, usted no sabe, no conoce, el usuario típico no conoce como los enrutamientos, ¿no? No sabe cuáles son las máquinas internas de la red, únicamente él tiene acceso a su terminal y ya. No sabe qué está pasando por detrás de las conexiones y no sabe cómo están conectadas entre ellas las máquinas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, dado un conjunto exterior de nodos y obviamente la raíz, poder inferir todo lo que pasa aquí por dentro. Y inferir lo que pasa aquí por dentro es inferir los nodos, o sea, los enrutadores, por ejemplo, que yo desconozca, y las conexiones internas. Muy bien. Este conjunto de datos con el que vamos a trabajar es un conjunto de datos más bien reciente, también del 2004, y es un ejemplo típico de donde surgen este tipo de redes, es un ejemplo típico de donde nacen estas inferencias con forma arbórea. Entonces, es muy importante que tenga usted presente dos cosas. La primera, que, claro, yo voy a hacer inferencia sobre la topología interna de la red, porque lo que usted tiene es acceso a lo externo, no a lo interno. Y lo segundo es que claramente el acceso a la data completa, a lo que ocurre por dentro, no está disponible, ¿no? Es como tratar de hacer un censo del sistema de información completo de lo que ocurre por dentro. Usualmente eso no está disponible. Es como tratar de hacer un censo del Internet, eso usualmente no está disponible. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo donde vamos a considerar, esto es una restricción extra, árboles binarios, donde los árboles que vamos a considerar son árboles que hacen desprendibles binarios. Y usted puede pensar que eso es una restricción muy fuerte, pero no. Bueno, primero, la restricción de los árboles es absolutamente obligatoria. Y que sea binario no es un problema tan grave porque incluso cuando los árboles no son binarios se pueden expresar como árboles binarios. Entonces, el problema de inferencia es, dado un conjunto de n vértices externos y la información de ellos, que se pueden identificar como hojas de un árbol, o sea, vamos a asumir que tenemos una forma estructural de árbol, consiste en hallar la estructura interna, consiste en hallar el árbol binario que mejor explique los datos, que tenga como resultado final esas n hojas externas. Entonces, básicamente el objetivo consiste en hallar la estructura interna de los árboles binarios. Y como le venía diciendo, eso es típico de dos conjuntos de datos, o en filogenética, para estudiar como evolución de especies y descendencias, y esto de las redes informáticas, es usualmente donde hay conjuntos de datos de este estilo. Entonces, veamos un poco cómo resolver este caso. Y digamos que aquí el ejemplo es bien chévere. Es un ejemplo con el cual yo no había experimentado antes y, digamos, yo no había hecho inferencia antes. Por eso me pareció muy interesante, sobre todo en la parte de la experimentación. Yo había trabajado con árboles, pues bueno, de hecho todo el tiempo, pero con experimentación, con datos que únicamente tuvieran forma de árbol, así tal cual, no había tenido
forma de, no conocía el experimento, pues, no sabía cómo experimentar. ¿Cómo se experimenta con un conjunto de terminales en una red informática? Entonces, mire, si usted quiere saber, si usted quiere identificar la estructura interna de una red informática, si usted quiere identificar cuál es la raíz y quiere ver la estructura interna de cómo funciona, la forma de experimentar es una forma de experimentación, de hecho, muy reciente, no tiene ni 20 años, donde se empiezan a través de todas las terminales a mandar 3 paquetes de información, 2 pequeños y uno grande. Primero, se mandan un paquete de información pequeño que tenga un peso, puede ser en megas o en gigas, no importa, determinado. Luego se manda a través de todas las terminales el conjunto grande de información y luego otro pequeño. Entonces lo que se mide, lo que se empieza a medir, lo que se empieza a medir son los tiempos de demora de una terminal a otra de los paquetes. Lo que se cuantifica es la llegada del el tiempo que le tarda a llegar al segundo paquete pequeño a la otra terminal en comparación con el primero. O sea, lo que vamos a calcular es una diferencia. Y esa diferencia de tiempo lo que me va a permitir a mí es ver, bueno, cuáles son los paquetes que puedan fungir como raíces, cuáles son los paquetes que mejor puedan fungir como ramas. Y dependiendo del flujo de la información, dependiendo de cuáles sean esas diferencias temporales, pues es que yo voy a poder armar la estructura. Entonces es un experimento bien interesante para definir cómo funciona cómo funciona la ramificación. Y bueno, simplemente para ilustrarlo, este es el conjunto de datos de este paper, está introducido por defecto en la librería del libro, en la librería SANS, y es un conjunto de datos que tiene 9.567 envíos de información, donde usted va a tener donde usted va a tener el tiempo de diferencia, que este va a ser como la variable clave para establecer la estructura, y va a tener eh, los puntos de referencia desde donde, digamos, desde donde se emite los paquetes pequeños y desde donde se emite el paquete grande. Ahora, esta es una data más bien grande porque tiene demasiadas repeticiones del experimento, pues porque claro, la idea es poder tener tantas mediciones como sea posible para identificar cuáles van a ser las hojas, cuáles van a ser la raíz y cuáles va a ser la estructura interna. Pero básicamente, con base en esa data, con base en esos tiempos de diferencia y esos puntos de partida y de llegada, es que van a servir a mí como índices de ubicación, es que yo voy a poder tener como en cuenta la conformación del árbol, ¿no? Y mire que el proceso computacional no es complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ojo, esta numeración de los paquetes pequeños y de los paquetes grandes, desde donde salen los pequeñlos y donde salen los grandes, o sea, yo puedo identificar cuál es cada máquina, ¿no? Es decir, el 3, por ejemplo, hace referencia una máquina en Berkeley, el 10 hace referencia a una segunda máquina en Rice, en fin. O sea, yo sé quién es cada una de las máquinas de dónde sale y a dónde llega. O sea, eso no es desconocido. Entonces, bueno, una primera aproximación es teniendo en cuenta todas estas mediciones en tiempo, y es porque, mire que, digamos, aquí los paquetes pequeños salen de 3, y aquí el paquete grande sale de 10.
Es decir, puede haber repeticiones a través de toda esta data de eso, ¿no? Entonces, cuando yo calculo los promedios, cuando de pronto no se ve muy bien, pero aquí ya está la matriz. Cuando yo calculo los promedios de los tiempos de diferencias entre máquinas, fíjese que hay como una estructura, hay como los colores muestran que hay como una estructura de afinidad entre las máquinas. Es decir, hay algunas máquinas que se parecen en términos de que los tiempos promedio son como similares cuando trabajo por parejas. Entonces, cuando uno ve una gráfica de estas, cuando calcula los tiempos promedio de que tardan los paquetes en llegar y sabe de dónde salen y a dónde llegan, y ve como una estructura, como un patrón, eh, y ve como un patrón en, aquí se ve mejor, y ve como un patrón en la organización de los tiempos, pues lo más fácil de hacer es, pues bueno, si tengo los tiempos promedio entre máquinas de cuánto se demoran los paquetes en llegar, pues con esa data eh, hagamos los clústeres de máquinas que tienen mejores, digamos, que tienen, digamos, más afinidades en términos de los tiempos. Y la idea de hacer los clústeres, que viene pues de tener como las similaridades de esas máquinas, es que me permite a mí encontrar la estructura del árbol porque usted sabe que con una matriz de similaridad como esta, que tiene los tiempos promedio, pues yo puedo aplicar un método de clustering como eh, clustering jerárquico, ¿no? Que es el que hace el arbolito. Entonces, que es precisamente lo que está hecho aquí. Y es que teniendo en cuenta la data de las máquinas por parejas, pues básicamente lo que tengo es una medida de similaridad. Y con esa medida de similaridad, lo que puedo hacer es hacer un método de clustering jerárquico para poder deducir la estructura del árbol. Y utilizo clustering jerárquico y no clustering, digamos, otro método de clustering, porque es que el método de clustering jerárquico es el que me permite a mí construir el árbol. No es como el Camins, por ejemplo, o alguna cosa así. Entonces, bueno, ya con la matriz de promedios, lo que hacemos es calcular todas las distancias euclidianas. Por eso es que aquí aparecen los valores al cuadrado de la matriz, sumadas. Mire que aquí aparece la suma. Y construir una matriz de similaridad apropiada. En el paper ellos dicen que la mejor matriz, después de haber probado muchas matrices, es coger esas distancias y trabajar con las distancias armónicas, o sea, invertidas. Y con esa matriz de distancia es que usted arma el árbol. Y fíjese que esta instrucción del H-clust, que es el agrupamiento jerárquico común y corriente, es que usted puede inducir el árbol. Y ahí estuvo. Entonces, mire que nosotros teníamos, pues, es fácil de verlo, es fácil de ver, pero nosotros teníamos como la construcción de la red original. Esta es la red observada que se hizo en RISE, y tenemos ya una estimación con base en la experimentación de lo que era esa red. Y bueno, hay algunas similaridades, por ejemplo, que la de UC Berkeley queda sola, por ejemplo, que las dos de RISE quedan similares, y hay diferencias. Claro, obviamente todo proceso de estimación tiene su error ahí anclado, pero por lo menos ya tenemos como una inferencia de toda la topología interna de la red y eh, um, de cuáles están conectadas y cuáles no, y hasta qué punto y desde dónde, ¿no? O sea, tenemos el árbol. Eso es todo. Entonces, todo esto para decirle que eh, lo que hemos cubierto en estas dos clases y esta última son tres procesos de inferencia diferentes.
Un proceso de inferencia donde usted tiene información parcial de la red y tiene que calcular scores. Hicimos un proceso de inferencia con 3 metodologías diferentes cuando usted tiene únicamente información nodal, y un proceso de inferencia diferente en un casito muy sencillo donde usted tiene únicamente nodos exteriores y quiere hacer inferencia sobre la red interna. Es más, donde está descubriendo incluso vértices extra. Claro, en el último ejemplo vimos, por ejemplo, descubrimos varios vértices internos, ¿no? Que no habíamos observado, ¿no? Que son las divisiones de los árboles. Listo. Y eso completaría entonces como una noción muy general de cómo hacer inferencia sobre la red bajo diferentes condiciones de información. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima es, y ya aquí vendrán las exposiciones de cada uno de ustedes, es aprender a hacer inferencia sobre, bien el capítulo 8, es hacer sobre flujos de información. Por ejemplo, enfermedades, bueno, ya nos dirán los expositores de qué van a trabajar. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos veremos hasta las exposiciones. Muchas gracias.